La amenaza que era Cooler fue derrotada por el Super Saiyajin Son Goku, pero ¿qué pasará ahora que Goku y Gohan han muerto? Descúbranlo en este quinto capítulo de ¿Qué hubiera pasado si Vegeta aprendía el Kaioken? ¿Qué tal a todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida a la quinta parte de esta teoría. No les robaré más tiempo y empezaré a narrarla. Las secuelas del combate contra Cooler fueron bastante graves. Gohan y Goku habían muerto, siendo eso un problema ya que mientras que a Gohan pueden revivirlo con las esferas del dragón, Goku ya fue revivido antes, así que no será posible revivirlo de nuevo, y por mucho que les gustara poder volver a Namek y pedirle a Porunga que lo reviviera, el planeta Namek ahora está en un lugar completamente diferente, algo que ellos aún no sabían. Vegeta por otro lado tenía sentimientos mixtos. Ahora que sabe que el Super Saiyajin no es más que una transformación, sentiría que de nuevo había sido superado y seguía sin creerse que Kakaroto había muerto, acabando Vegeta por tomar la nave espacial que Goku usó para ir a Namek y así irse al espacio exterior, yendo a hacer quién sabe qué mientras entrenaba con gravedad aumentada. Mientras tanto, varias horas más tarde, una vez todos se hubieran recuperado, Krillin y Piccolo empezarían a buscar las esferas del dragón con el radar de Bulma, logrando al final reunirlas todas y teniendo pensado revivir a Gohan. Krillin creía que era mejor revivir a Gohan lo más rápido posible ya que no se quería imaginar la reacción de Milk al enterarse que su esposo e hijo murieron el mismo día. Al final el dragón lo reviviría, pero cuando Kami fue a buscarlo al otro mundo, Gohan se rehusó ya que su padre lo había convencido de entrenar un tiempo en el otro mundo para que no vuelva a repetirse lo que pasó con Cooler. Así es, para este punto padre e hijo ya se habían encontrado en la otra vida y Goku le mencionó a Gohan qué fue lo que sucedió, y la oportunidad de entrenar un poco en el otro mundo con su padre no le molestaba para nada ya que de todas formas él ya estaba vivo y Kami podía llevarlo a la Tierra en cualquier momento, mientras que para revivir a Goku bastaba con volver a Namek y pedírselo a Porunga. Pero Gohan no tenía planeado quedarse mucho tiempo en el otro mundo ya que no quería dejar sola a su madre, quien aún no sabe que ambos han muerto, así que solo se quedaría entrenando unos meses en el otro mundo mientras Kami le daba la noticia a Piccolo y Krillin, acabando Krillin por ser quien le entregara la noticia a Milk, pero no fue capaz de contarle que ambos habían muerto y solo diría que se fueron a un viaje de entrenamiento con Piccolo y que volverían pronto. Y así unos meses después, Gohan volvería a la Tierra. Durante su tiempo en el otro mundo, fue capaz de fortalecerse más y de paso, aprender a controlar mejor el Kaioken, pudiendo ahora usar el Kaioken por 20 durante más tiempo y sin tener que recurrir a su forma de gran simio, y también pensaba si podía mejorar esa misma transformación de alguna manera. Gohan no paraba de pensar que si hubiera sido más fuerte, entonces habrían podido derrotar a Cooler sin que muriera nadie, así que decidiría entrenar de forma más activa en la Tierra. Piccolo continuaba estando frustrado ya que de nuevo las cosas empeoraron porque no fueron lo suficientemente rápidos como para acabar con Cooler antes de que se transformara, mientras que Krillin estaba más que nada enojado por la muerte de su amigo, ya que siempre es Goku quien acaba por salvarlos, algo que no le gustaba ya que por dejar que su amigo cargara con toda esa presión, acabó llegando a alturas como las de sacrificar su cuerpo para derrotar a Cooler. Krillin se decidió que ahora todo lo posible para cargar con esa presión, o al menos compartirla, para que gente como Gohan no tuvieran que hacerlo por sí solos. Y por si se preguntan qué pasó con el plan de volver a Namek, a pesar de que nadie sabía que el planeta se había movido, los guerreros Z acabarían dándose cuenta de que Vegeta se llevó la nave espacial cuando se fue de la Tierra, así que ahora no tenían cómo viajar al espacio exterior, teniendo Bulma esperanzas de que Vegeta volviera pronto. Aunque de todas formas no tenían prisas ya que a Goku no le molestaba quedarse en el otro mundo, tenía pensado entrenar un poco, tratar de comprender mejor y dominar su transformación de Super Saiyajin, y quién sabe, tal vez conocer y luchar contra gente interesante. Un año después, todos los guerreros en la Tierra acabarían sintiendo una poderosa presencia acercarse a toda velocidad a la Tierra. Se trataba de King Cole, del cual a este punto ya se le fue informado de la misteriosa desaparición de Cooler luego de su viaje a la Tierra, acabando por dirigirse a la Tierra junto con su ejército para averiguar qué fue lo que sucedió. Antes de continuar, quiero aclarar que esta vez no me tomaré la molestia de trabajar mucho en crear los niveles de poder ya que creo que estamos llegando a un punto en el que las cantidades numéricas empezarán a volverse absurdas y creo que lo mejor sería mencionar quién es más fuerte que quién usando escalas como las que se ven ahora en pantalla.
Opinen debajo en los comentarios si prefieren que usemos escalas o continuemos usando niveles de poder durante unos capítulos más. Ahora sí, volvamos con el episodio. Al aterrizar King Cold en la Tierra con su ejército, lo primero que vería sería a los guerreros Z, quienes estaban listos para enfrentarlo, no queriendo ellos que la situación escalara tan rápido como la de Cooler. El combate iniciaría, con los guerreros humanos encargándose de los soldados de Cold para que estos no fueran a atacar las ciudades cercanas, mientras que Gohan y Piccolo empezaban a luchar contra King Cold, viéndose obligados a tener que usar un Kaioken por 20 para poder tener posibilidades de luchar en condiciones contra el padre de Freezer, y Piccolo notaría que King Cold parecía estar en su segunda forma, pero aún así parecía ser incluso más fuerte que Freezer cuando este estaba en su forma final. Los humanos intentarían unirse a la lucha contra Cold después de acabar con los soldados, y Gohan pensaría en transformarse en un gran simio, pero ahí es cuando alguien más acabaría por llegar en una nave espacial. Se trataba de Vegeta, quien estuvo entrenando todo este tiempo en el espacio exterior, y decidió venir de paso al notar como un gran ki se aproximaba a la Tierra, suponiendo Vegeta que era el de King Cold. Vegeta les diría a los demás que no estorbaran y observaran, para luego transformarse en un Super Saiyajin, sorprendiendo a todos los presentes. Vegeta mencionaría que King Cold fue un estúpido por no venir a atacar antes en lugar de dejar que Cooler vaya por su cuenta, porque gracias a el despertar de Kakaroto, Vegeta acabó empujando sus límites en el espacio exterior hasta romperlos, buscando el príncipe por acceder a la forma que usó Kakaroto contra Cooler, acabando así por conseguirlo hace ya un tiempo. King Cold estaría sorprendido ante el despliegue de poder de Vegeta, diciéndole que tanto Freezer como Cooler habían sido demasiado mimados y se creían los más fuertes, pero él por otro lado no es igual de débil. Vegeta y King Cold empezarían a luchar, siendo un combate muy disparejo, estando King Cold en desventaja al ser Vegeta mucho más fuerte gracias a su transformación de Super Saiyajin, algo que decepcionaría a Vegeta ya que se esperaba más del padre de Freezer. King Cold le mencionaría a Vegeta que si tanto quería un buen combate, que esperara a que se transformase, ya que Cold podía transformarse justo como su hijo Freezer, accediendo Vegeta y dejando que Cold se transformara, pero antes de que pudiera hacerlo, King Cold sentiría un fuerte dolor en su pecho. Se trataba de Piccolo, quien le había disparado un Macanco Sapo a King Cold, combinando dicho ataque con un momentáneo Kaioken por 30, para luego Krillin, Gohan, Tien, Chaos y Yamcha atacar a King Cold desde arriba con sus movimientos más fuertes, acabando el debilitado padre de Freezer por perecer ante ese esfuerzo en conjunto. Vegeta estaría furioso por lo que hicieron, ya que él quería un verdadero reto digno de un Super Saiyajin, y Piccolo le diría que estaba loco por darle una oportunidad a Cold de transformarse. Vegeta ahora estaba insatisfecho, con Kakaroto muerto y la familia de Freezer erradicada, no quedaba nadie con el que valiera la pena luchar para demostrar que es el número uno, así que decidió volver a Corporación Cápsula y vivir una vida sin combates, aunque aún entrenaría de vez en cuando solo para no debilitarse. Vegeta también le diría a los demás que ni se molestaran en usar la nave de Goku para ir a Namek, ya que él ya lo intentó después de que aprendió a transformarse en Super Saiyajin, para intentar reunir las esferas del dragón y pedirle a los namekianos que revivieran a Kakaroto, así ambos podrían luchar, pero al parecer el planeta Namek ya no se encontraba donde solía estar, algo que sorprendería y decepcionaría al resto de guerreros, ya que ahora no podrían revivir a Goku si no saben dónde está Namek. Ellos no sabían que Namek fue transportado a otra zona, pero lo sospechaban, aunque Vegeta también les mencionaría que es posible que Cold lo hubiera destruido, pero no sería posible preguntarle si lo hizo ya que el padre de Freezer está muerto. Bulma ante esta situación empezó a pensar cómo podría localizar Namek ahora que se había movido, y llegó a la conclusión de que no era necesario únicamente encontrar el planeta, con captar la señal de las esferas del dragón de allí bastaría, pero para hacer algo así Bulma tendría que construir una especie de super radar del dragón para ser capaz de localizar las esferas, incluso cuando están ubicadas en otro planeta, siendo esto un proyecto que seguramente le tomará mucho tiempo, algunos años como mínimo. Ahora nos saltaremos directamente al día en el que los androides despertaron, justamente un año después de lo sucedido con King Cold, pero esta vez ambos eran notablemente más fuertes que los número 17 y 18 del futuro de la historia original, ya que nuestros héroes, al ser todos más fuertes, el Dr. Gero tuvo que mejorar aún más a sus androides para que pudieran encargarse de sus enemigos.
17 y 18 empezaron atacando ciudades, matando a todos los humanos que se encontraban por su camino y también acabando por llamar la atención de todos los guerreros Z, y como todos saben usar el Kaioken y Vegeta es capaz de transformarse en Super Saiyajin, al inicio el combate parecía estar a favor de los guerreros al tener superioridad numérica, pero no se esperarían que los androides fueran tan fuertes, terminando Chaos y Yamcha por ser los primeros en caer. Krillin se había traído unas semillas del ermitaño y trataría de dárselas para intentar salvarlos, pero los androides eran demasiado rápidos en lo que hacían, acabando Tien-Sinan por ser el siguiente en morir no sin antes lanzar un Kikoro a máxima potencia con un Kaioken por 20, pero los androides no fueron dañados en lo más mínimo. Los únicos que quedaban eran Gohan, Piccolo, Vegeta y Krillin, con este último ya estando demasiado dañado al no poder resistir tanto los ataques de los androides como los otros tres, y al final Gohan pensaría en crear una luna artificial para intentar convertirse en un gran simio y así ganar un poco más de ventaja en la batalla, pero vería como los androides estaban por acabar con Krillin, terminando Gohan por lanzarse hacia donde estaba su amigo y así recibir el impacto en su lugar. Luego de haber defendido a su amigo, Gohan estaría al borde de desmayarse por todo el daño que recibió, estaba bastante herido y el ataque de los androides acabó por destrozar su cola además de volarle un brazo a Krillin, quien a pesar de que Gohan lo defendió, aún así se encontraba bastante herido como para seguir luchando. Piccolo le diría a Krillin que se llevara a Gohan lejos de aquí mientras él se encargaba de los androides junto con Vegeta, no sin antes Krillin darle una semilla del ermitaño a Piccolo quien se la comería. Y así Piccolo y Vegeta serían los únicos guerreros en pie. Vegeta a este punto si hubiera continuado entrenando de forma más activa ya tendría acceso al segundo grado del Super Saiyajin, pero a falta de la motivación para entrenar no se hizo más fuerte desde su enfrentamiento contra Cold. En su estado actual Vegeta podía luchar a duras penas contra número 18 al ser la más débil de los dos androides, pero con 17 a su lado le sería imposible ganar, acabando Vegeta por ser asesinado de igual forma. Al final solo quedaría Piccolo quien enfrentaría el posible final de su vida con valentía, diciéndole a los androides que no le tiene miedo a la muerte, y que de haber sabido que su final sería a manos de estos dos hermanos, se hubiera planteado el fusionarse con Kami hace mucho tiempo. Piccolo no se contendría y acabaría activando el Kaioken aumentado 40 veces con su cuerpo, resistiéndolo a duras penas pero incluso así no era capaz de rivalizar contra los androides, por lo que decidiría darlo todo con un último ataque, disparando una granada ligera masiva mientras aumentaba su Kaioken a uno de 50 veces, pero los androides contraatacarían atacando los dos a la vez, superando el ataque de Piccolo y acabando por matarlo. Poco después de lo sucedido Gohan se despertaría, estando ahora junto con Krillin, ambos ya fueron completamente sanados por las semillas del ermitaño que se trajo Krillin, y Gohan enseguida iría a buscar a Piccolo, ignorando el aviso de Krillin de no ir, ya que aún podrían seguir luchando. Gohan llegaría al campo de batalla y los androides no estarían ahí, pero sí los restos de sus compañeros. Chaos, Yamcha, Tien-Sinan, Vegeta y Piccolo estaban muertos y como Piccolo murió, Kami también lo hizo, y con él las esferas del dragón. La ira y tristeza ante la muerte de sus compañeros ocasionó que al final Gohan pasara por una transformación como la de su padre hace tanto tiempo. Gohan se había convertido en un Super Saiyajin, y juró que haría todo lo posible para que los androides no continuaran con su matanza. Y así los años pasarían, Gohan y Krillin han estado luchando constantemente contra los androides a medida que avanzaba el tiempo, aunque Krillin al ser mucho más débil que Gohan y los androides únicamente tendría un rol de soporte, ayudando a Gohan a liberarse o escapar de las garras de los androides cuando la situación empezaba a ponerse fea, recurriendo a técnicas como la bengala solar e incluso la sorpresa eléctrica que pidió que Roshi le enseñase, para así paralizar a los androides y darle más oportunidad a Gohan de atacar o escapar. Aunque en todos esos combates ellos siempre acabarían heridos, pero vivos ya sea porque los androides los dejaron ir para divertirse con ellos otro día o porque lograron escapar cuando ellos estaban de mal humor y tenían ganas de acabar con sus vidas. Y así llegaríamos al momento en el que la máquina del tiempo en la que Bulma ha estado trabajando desde hace mucho estaba cerca de terminarse.
A este punto Trunks ya era lo suficientemente grande como para unirse a Krillin y Gohan en la lucha contra los androides, y esta vez recibiría un mejor entrenamiento al ser entrenado por dos personas a la vez, además de que también tenía dos compañeros de entrenamiento en lugar de uno, y como Trunks aún estaba en proceso de aprender a transformarse en un Super Saiyajin, Gohan y Krillin decidieron enseñarle el Kaioken, aunque más que nada se lo enseñaría Krillin al tener un dominio mucho mejor en el mismo, pudiendo a este punto usar un Kaioken por 20 sin muchos problemas, y mientras que Trunks aún no lo domina muy bien, le ayudaría a tener un poco más de ventaja al pelear contra los androides. Y si se preguntan qué pasó con el super radar del dragón que Bulma pensó en crear, para este punto seguro ya estaría listo, de no ser por los limitados recursos que hay en este futuro apocalíptico, así que de momento Bulma centró todos sus recursos y atención en la máquina del tiempo, ya que, aunque lograran captar las esferas del dragón del planeta Namek, la nave espacial que planeaban usar acabó destruida durante los ataques de los androides, así que la misión de volver a Namek tendrá que esperar por el momento, aunque Krillin pensaría que era mejor dejar descansar a sus compañeros caídos y que los vivos se encargaran del asunto de los androides. Más adelante en el combate donde Gohan perdía su brazo, esta vez lo conservaría ya que Trunks era más fuerte, lo suficiente como para no acabar inconsciente de nuevo y que Gohan se viera obligado a protegerlo, además de que Krillin cegaría y detendría a los androides momentáneamente con su bengala solar y su sorpresa eléctrica, siendo capaz de ocultarse y escapar por tierra después de hacerlo, aprovechando que los androides no podían sentir el ki y de paso hacía que la atención de ambos se centrara en Krillin mientras Gohan y Trunks escapaban. Ya que Gohan no acabó herido de gravedad y no perdió un brazo, él continuaría entrenando a Trunks, y al final Trunks acabaría aprendiendo a transformarse en un Super Saiyajin, aunque aún no tenía mucho control sobre el mismo, siendo algo en lo que planeaban trabajar de ahora en adelante. Y si se preguntan si algo sucedió de forma diferente durante el combate donde Gohan murió originalmente, sí acabó de forma diferente. Gohan acabó dejando que Trunks le acompañase y ambos como Super Saiyajins lograron darle un buen combate a los androides, aunque al final tuvieron que escapar con la ayuda de Krillin porque seguían siendo demasiado débiles para ganarles en un combate de 2 contra 2. Los dos híbridos se darían cuenta de que si a lo mejor seguían entrenando en algún momento superarían a los androides, pero decidirían no tentar a la suerte y apegarse al plan de la máquina del tiempo. Y ahora nos saltaremos justo al momento en el que la máquina del tiempo ya estaba lista y nuestros 3 héroes se prepararían para viajar en el tiempo justo en el momento en el que King Cold llegó a la Tierra, planeando advertirle a los guerreros del pasado sobre los androides para tratar de cambiar el futuro para bien. También consideraron viajar al pasado justo cuando Cooler llegó a la Tierra, pero no quieren tentar a la suerte con los viajes en el tiempo al ser algo demasiado peligroso a pesar de que les gustaría evitar la muerte de Goku, además de que Bulma tuvo que hacer una máquina del tiempo lo suficientemente grande como para contener a 3 personas y requeriría más combustible, teniéndolo justo como para volver al momento justo cuando llegó King Cold y luego regresar a este futuro. Y con Gohan, Trunks y Krillin viajando al pasado, dejaremos este capítulo por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Perdón si pareció ser más tranquilo que los demás, y seguramente ya se dieron cuenta, pero lo que hice fue narrar primero los acontecimientos de la línea temporal futura ya que siento que vale la pena narrarse. Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.